hacerse notar en el campo, tratando de llevar el equipo adelante con empuje y obviamente encontrando esta situación. Ahora otra situación de los arqueros, lo de los arqueros es, en este caso es tremendo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Volvemos con un clásico, sí, fútbol paraguayo. Hablamos del superclásico de Paraguay, uno de los más importantes sin duda alguna. Olimpia, Cerro Porteño, Olimpia, por esta Copa de Primera, en esta fecha que van a estar disputando y que se van a estar cruzando como cada uno de estos interesantísimos clásicos que nos regalan cada tanto en el fútbol paraguayo y que nos han regalado también en el fútbol internacional, en lo que fue Copa Libertadores. Vamos a estar viendo y vamos a estar analizando un poco, reaccionando, hablando, opinando sobre este clásico de Paraguay y obviamente todo lo que ha dejado. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén y nos quieran apoyar, se suscriben acá abajo, activan también la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo. A ver el clásico de Paraguay entre Olimpia, entre la O y el Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño. Bien, arrancando el partido, obviamente ahí medio en falso el inicio del encuentro, pero bueno, directamente al partido. Si ustedes quieren que reaccionemos los recibimientos y todo lo que ha sucedido en el previo, nos pueden dejar acá abajo en los comentarios y habrá video aparte obviamente sobre eso. Pero arrancamos hablando de lo que fue el partido, de lo que fue Cerro Porteño, de lo que fue Olimpia, de lo que fue este clásico de Paraguay, que la verdad es que me sorprendió mucho el nivel con respecto a lo que venía haciendo Cerro Porteño, cómo encaró este clásico el equipo de Saba. Venía complicado, más allá de la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, pero sin embargo muy buen rendimiento, Más allá de que vemos en primera instancia acercamientos por la localidad que tenía y por lo que imponía Olimpia, lo que imponía la O, pero sin embargo arrancó muy pero muy metido el Ciclón de Barrio Obrero en cuanto al ataque y en cuanto a lo que fue el juego también. Un buen funcionamiento a lo que venía haciendo. Quiero que se entienda esta parte, ¿no? No significa que sea el Barcelona ni mucho menos, ¿no? Pero bien esas mejorías, bien ese rendimiento que han tenido, que han sacado en un clásico como se debe jugar, con huevos, carajo. Y la O, que arrancaba timidón con algún que otro ataque, pero sin embargo sin despertar sospechas de lo que podría llegar a ser un posible gol, una posible aproximación con diferencia, más allá de tener alguna que otra llegada. Respondía bien Cerro Porteño en defensa, más allá de, como ya les digo, lo que venía pasando con la O, lo que venía pasando con Olimpia, pero simplemente creo yo, más en cuanto a lo que imponía por la localía, ¿no? De estar ahí en el partido, ofreciendo su casa, siendo el anfitrión. Y aquí veíamos que Cerro Porteño se iba aproximando, iba perdiendo un poco la timidez del partido, la timidez de ser visitante en esta cancha de Olimpia de Paraguay, en la cancha de la O, y ahí veíamos que arrancaba con el gol, en este caso de Cerro. 1-0, intentando, llegando y casi terminando el primer tiempo. Alberto Espínola pone el 1-0 para el Ciclón. Pone el 1-0 para el equipo de Saba, que se venía encaminando, tratando de buscar también en alguna parte del partido, en caso de estar en ventaja, de poder hacer el recambio, teniendo en cuenta que va a estar jugando la fase número 3 de la Copa Libertadores, a la cual no sé si Cerro Porteño le pondrá todas sus fichas, pero yo creería que sí, ¿no? Obviamente un equipo copero como lo es el Ciclón, y de la mano de Saba, creo que será uno de sus objetivos, claro está, más allá del rival que le toque. Pero sin embargo, seguía atacando. Segundo tiempo, mayor tipo de confianza. Pedían mano, jugada polémica aquí en el clásico, jugada donde Cerro Porteño ya se encontraba en un rendimiento bastante óptimo. Llamaba el VAR al árbitro para poder dejar las cuentas claras.
ahora que existe la tecnología es de muchísima ayuda. Y acá vemos cómo la mano es penal, está extendida, para mí por lo menos. Ustedes podrán poner en sus comentarios lo que opinen ustedes. Para mí es penal, está bien cobrado, la mano está separada del cuerpo, no tenía nada que hacer ahí. Y el segundo intento por ampliar la diferencia lo tenía Aquino, se tomaba su tiempo, esperaba un poco el nerviosismo del arquero, marcaba muy fuertemente, decidido para poner el 2-0, y así lo hacía. 2-0 para Cerro Porteño. La verdad que un partido muy pero muy encaminado para el Ciclón de visitante, imponiéndose con esta diferencia de 2 goles. Olimpia no reaccionaba, Olimpia no respondía, Olimpia se veía superado por su máximo y clásico rival, en este caso Cerro Porteño, con el gol de Espínola primero para cerrar el primer tiempo, que creo que fue clave, ¿no? Para golpear fuertemente a la O, y en este caso, más allá de que su gente ahí veíamos de fondo que no paraba de alentar, en este caso Aquino ampliaba la diferencia con un penal bien cobrado. Yo no me la agarraría con el árbitro, sin duda alguna. El rendimiento no lo encontraba la O, no lo encontraba el equipo de Cáceres, en este caso el equipo de Olimpia, y aquí vamos a empezar a ver un declive. Vamos a empezar a ver algo que no está para nada bien, y claramente fue la expulsión de Martínez. La expulsión de Martínez encontraba esa punteada del delantero de Olimpia, y aquí vemos, perdón, de Irala, perdón, Martínez iba a decir, pero era, bueno, Martínez Irala Martínez, como ustedes quieran decirle, pero bueno, la expulsión de Martínez ponía las cosas ahí un poco complicadas para Cerro Porteño, totalmente innecesario, podríamos decir, la salida, o por lo menos opino yo así, puede que me equivoque, pero parecía bastante todavía controlable por el defensor. Se apuró, obviamente Olimpia terminó encontrando esa situación, y la expulsión que hacía el declive para Cerro Porteño. Ahí hubo un golpe, hubo un shock, más allá de ir cambiando nombres, por lo que ya les decía, ¿no? Tratar de ubicar esta expulsión del arquero, y también un poco de cuidar a algunos jugadores para poder llegar a la Copa Libertadores, ¿por qué no? También pensando en eso, pero sobre todo ubicando el equipo después de esa expulsión. Encontraba el 1-2 Olimpia. Ahí instantáneamente con el gol de Alejandro Silva encontraba y reaccionaba por puramente errores de Cerro Porteño. En este caso un tiro leve, la verdad que muy suave, y sin embargo encontraba el gol Olimpia, encontraba el 1-2, y con un jugador más, obviamente tratando de hacerse notar en el campo, tratando de llevar el equipo adelante, y con empuje, y obviamente encontrando esta situación. Ahora otra situación de los arqueros, lo de los arqueros es, en este caso es tremendo, no han sido la noche de los arqueros de Cerro Porteño, en este caso también termina saliendo mal. Y la verdad es que difícil, ¿no? Difícil situación para Cerro, que encontraba en este posible penal. El VAR terminaba indicando que terminaba siendo penal, confirmaba para Olimpia que encontraba, la verdad que por cuestiones de, no sé si de casualidad, pero mucho error de Cerro Porteño, que tenía el partido controladísimo. Olimpia no desaprovechó esa oportunidad. Olimpia, con toda la jerarquía, ponía el 2-2. Mirá cómo lo vivía la gente, ¿no? Se encontraba 2-0, casi que sin encontrarle vuelta al partido, sin poder encontrarle una respuesta a cómo poder llegar. Y ahí simplemente los arqueros de Cerro Porteño, porque hay que poner un poco eso en tela de juicio, le han encontrado la solución, la respuesta, le han indicado el camino a Olimpia, ¿no? Con la expulsión para dejarlo con uno menos a Cerro Porteño en lo que fue los mediados del primer gol de Olimpia, y luego con este penal también en situación de complicidad, ¿no? Por el segundo arquero de Cerro Porteño, que terminó por marcar el segundo gol, ¿no? De penal, en este caso Derlis González, para poner el 2-2, para igualar la situación y para finalizar el partido. Es así, no había otra cosa que solucionar, ya estaba totalmente definido. Mier Zárate terminaba por marcar por crear ese penal, y Cerro Porteño por mérito propio se termina igualando la situación. No digo que Olimpia no tenga mérito tampoco, hay que empatarlo, hay que ir a buscarlo. Hizo sentir ese jugador de más, encontró y aprovechó esos errores que dejó Cerro Porteño, y que claramente igualó 2-2. La verdad que
un auténtico partidazo. O sea, si te lo cuentan, la verdad es que es muy lindo de poder ver para el ojo neutral. Obviamente muy sufrido por Cerro Porteño, que lo tenía en la palma de la mano, y Olimpia le terminó de arruinar la fiesta, le terminó de arrebatar, aprovechando esos errores propios, el 2-2 cuando lo tenía totalmente cocinado. Y lamentablemente ambos arqueros terminan por marcar esos errores y termina por igualar las cosas 2-2, como ya les digo, más allá del gran rendimiento que han tenido varios jugadores que no venían bien en el conjunto visitante. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Final, igualdad 2-2, partidazo en el clásico de Paraguay, donde ganaba Cerro 2-0, donde lo logró empatar de manera épica Olimpia en el 2-2 y finalizó. Ambos están ahí peleando en las primeras posiciones, pero sin embargo nos han sacado diferencias, así que hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó obviamente el partido, el resumen, el análisis, la reacción de todo lo que ha sido este clásico paraguayo. También comenten qué les pareció el partido, cómo lo vieron, si coinciden o no en el análisis, hagan su análisis también ustedes aquí abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.